y el amor de Dios esté siempre en nuestros corazones. Amén. En esta tarde es un privilegio estar aquí reunidos para alabar y glorificar el nombre del Señor. Creo que hoy, primer día de la semana, es el día más importante para que los cristianos nos reunamos, que hagamos el esfuerzo. Y yo no diría que un esfuerzo, es un privilegio congregarse el primer día de la semana, porque venimos a alabar y a glorificar el nombre de nuestro Dios. En esta tarde yo quiero hablarles acerca del pueblo de Dios en este tiempo presente. ¿Y sabe por qué yo traigo este tema? Porque hay una gran confusión. El mundo religioso de hoy, todos creen que el Estado judío, el Estado de Israel, el Estado sionista, como le llaman, ese es el pueblo de Dios todavía. Un Estado que está en guerra abierta con terroristas, que los terroristas no se ven, y ellos bombardean hospitales donde mueren niños, ancianos, bombardean indiscriminadamente barrios residenciales en Palestina, un pueblo que quiere tener su independencia. Ellos dicen que es el pueblo de Dios, pero la Biblia dice otra cosa. Dios formó ese pueblo, no lo podemos negar, y Dios hizo grandes promesas a Moisés, hizo grandes promesas a Josué cuando iba a entrar, y esas promesas son fieles y no fallan. Esas promesas están para el pueblo de Dios en este tiempo. Y quiero adelantarme diciéndoles que el pueblo de Dios hoy no es el Estado judío, el pueblo de Dios hoy es la iglesia. Y esas bendiciones que Dios prometió a Moisés para su pueblo, que prometió a Josué, son bendiciones que están vigentes todavía. O sea, las promesas, las palabras de Dios se cumplen. En la Biblia hay un profeta. Los profetas denunciaban los pecados de ese pueblo de Dios. Ellos siempre estaban denunciando porque ese pueblo era un pueblo rebelde, un pueblo que desobedecía a Dios, como a veces nosotros desobedecemos, siendo el pueblo de Dios. Entonces, Jeremías, el profeta Jeremías, el profeta Isaías, pero el profeta Jeremías se caracterizó por sufrir duramente. Él lloraba cuando él tenía que dar un mensaje negativo al pueblo de Dios, cuando él tenía que decirle que Dios los iba a castigar. Eso era bastante duro para él, decirle al pueblo de Dios que Dios los va a castigar. Entonces, hay un libro que le llaman Lamentaciones de Jeremías, que está después de Jeremías, y allí en Lamentaciones, en el capítulo 3, versículo 22 en adelante, dice: por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana, grande es tu fidelidad. O sea, por la misericordia de Dios él entendía que siendo un pueblo rebelde, Dios no lo había consumido por su misericordia. La misericordia de Dios es grande y dice que se hace nueva cada mañana. Y la salvación nosotros la tenemos por la misericordia de Dios, por la fe, y la misericordia de Dios es que nosotros hoy tenemos la salvación. Y en Romanos capítulo 11, del versículo 31, dice así la palabra de Dios. Del versículo 32 y 33. Romanos 11, 32 y 33. Porque Dios sujetó a todos en desobediencia, para tener
misericordia de todos. Por eso le dijo, dice la palabra de Dios, Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron. Los judíos pensaban que ellos no eran pecadores, que los pecadores eran las demás naciones. Pero dice el escritor, todos han pecado y están destituidos de la gloria de Dios. Gentiles y judíos, todos han pecado. Y dice aquí, Dios sujetó a todos, declaró a todos bajo pecado, para tener misericordia de todos. La misericordia de Dios abarca a judíos, a todas las naciones. No excluye, la misericordia de Dios no excluye a nadie, absolutamente a nadie. Y entonces dice el versículo 33, oh profundidad de la riqueza, de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Cuán insondables son tus juicios e inescrutables sus caminos. Porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? ¿O quién dio a él primero para que le fuese recompensado? Porque de él y por él y para él son todas las cosas. A él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. De él, para él y por él son todas las cosas. Pero lo maravilloso es que él nos salva por su misericordia. No porque el hombre se lo haya ganado, no porque el hombre se lo gana. Y tenemos también que entender que ese plan de Dios para salvar a toda la humanidad, no solamente al pueblo de Israel, que ellos así lo entendieron. Ellos lo entendieron de que solamente ellos podían tener la salvación y que no había oportunidad para otros, y rechazaban a las demás naciones. Pero la salvación es para todos iguales. O sea, Dios, antes de la creación del mundo, ya ese plan para salvar a toda la humanidad, para salvar a todos los hombres, para Dios todos somos pecadores. Porque los haitianos son malos, porque aquellos, no, Señor, todos hemos pecado, todos somos iguales ante de Dios. Y dice, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, en Efesios 1:3, el cual nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Qué maravilloso, ¿verdad? De antes de la fundación del mundo, ya Dios tenía ese plan para salvar al hombre. ¿Y cuándo se manifestó ese plan? Ese plan se manifestó cuando vino Jesucristo. En Gálatas capítulo 4, versículo 4 dice la palabra de Dios, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, por eso hay un dicho por ahí que dice, el tiempo de Dios es perfecto. Todo tiene su tiempo. O sea, el tiempo de Dios es perfecto. El Señor Jesucristo viene a buscar su iglesia, pero Él tiene su tiempo designado. ¿Cuándo será? El hombre no puede saberlo. Nosotros no podemos saberlo. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para redimir a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibamos la adopción de hijos. O sea, Dios envió a su Hijo. Allí fue cuando se cumplió el tiempo que Dios tenía designado para salvar a toda la humanidad. Qué maravilloso la misericordia de Dios, el poder de Dios. Por eso Él merece toda la honra y la gloria. Y por eso dijo el apóstol Pablo en Romanos 1, 16, 17, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder
Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, el justo por la fe vivirá. Eso es maravilloso, ¿verdad? El justo por la fe vivirá. Y en Romanos capítulo 2, versículo 28 y 29, aquí encontramos, nos habla definiendo el verdadero pueblo de Dios. ¿Cuál es el pueblo de Dios? No como los judíos creían y como creen todavía el mundo religioso. Dice en Romanos 2, 28 y 29, dice así la palabra de nuestro Dios. Pues no es judío, oigan bien, no es judío el que lo es exteriormente, sino ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne, sino que es judío el que lo es en lo interior, y la circuncisión es la del corazón, en espíritu, no en la letra, la alabanza de la cual no viene de los hombres, sino de Dios. O sea, los judíos tenían esa presunción de que por ellos ser descendiente, ¿verdad?, de Abraham, y que Dios formó ese pueblo, tener una historia que ellos la conocen muy bien, son el pueblo de Dios. Y dice, no es judío el que lo es exteriormente, y no el que lo es interiormente. Entonces el verdadero judío, el verdadero israelita, el verdadero pueblo de Dios hoy es la iglesia. Y Dios no excluye a los judíos tampoco. En Israel hay personas que son parte del pueblo de Dios. En todas las naciones, porque Dios hoy tiene misericordia de todos. Y en Romanos también, en el capítulo 9, del versículo 6 al 11, Romanos 9, 6 al 11, también aclara este concepto. Y esto es bueno que ustedes puedan tener presente, porque se van a encontrar con mucha gente por ahí, o todos los religiosos creen que el Estado judío, ese es el pueblo de Dios, y que Jesucristo viene y los salvará a todos, aunque no se arrepientan, aunque no acepten. Y dice así: no que la palabra de Dios haya fallado, porque no todos los que descienden de Israel son israelitas. O sea, Romanos capítulo 9, versículo 8 en adelante. Ni por ser descendiente de Abraham son todos hijos, sino en Isaac te será llamada descendencia. Esto es, no los que son hijos según la carne son los hijos de Dios, sino que los que son hijos según la promesa son contados como descendientes. Son descendientes. O sea, que no por ser descendiente de Abraham, no por pertenecer a ese pueblo que Dios formó, pero en los planes de Dios estaba desde el principio fundar la iglesia. Dios que tenía un plan para salvar y establecer su iglesia, su pueblo. Y por eso dice en Primera de Pedro 2, 9 y 10, que es un versículo muy conocido de nosotros. Primera de Pedro capítulo 2, versículo 9, 2, 9 y 10 dice así la palabra de nuestro Dios. Primera de Pedro capítulo 2, un versículo que nosotros usamos mucho: más vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios,
para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas su luz admirable. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero que ahora habéis alcanzado misericordia. En otro tiempo, los que no eran judíos no eran el pueblo de Dios, pero que ahora somos el pueblo de Dios, todas las naciones. O sea, eso debemos entenderlo, que el pueblo de Dios hoy es la iglesia y somos salvos por la fe en Cristo Jesús y por su misericordia. Pero solamente es importante tener fe. La Biblia dice que también puede la persona tener una fe muerta. La fe del cristiano tiene que ser una fe viva. ¿Y cómo es esa fe viva? Una fe que actúe. O sea que si esa fe no actúa, no te mueve a hacer obras buenas, entonces esa fe está muerta. Entonces cada cristiano tiene que ser movido para, si esa fe está viva. En Santiago 2:14 dice la palabra de Dios: hermanos míos, ¿de qué aprovecha si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Pues no somos salvos por las obras que nosotros hacemos. Eso está bastante claro. Nadie absolutamente puede comprar la salvación. Nadie tiene con qué comprar la salvación. Cristo nos las ha dado por su misericordia, por su amor. Pero esa fe que tenemos en Dios debe ser una fe viva, una fe activa. ¿Podrá esa fe salvarle? Y si algún hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros le dice: vaya en paz, calentados y saciados, pero no le dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Yo tengo mucha fe, pero llegó un hermano allá con mucha necesidad y yo tengo un saco de arroz ahí, y cuando se va, yo sé que este hermano necesita, que tal vez no tiene el pan en su casa, y yo cuando se va le digo: hermano, vaya bien, que Dios lo bendiga, que vaya bien. ¿Qué fe es esa? ¿Podrá esa fe que yo tengo salvarme? Y si yo sé que ese hermano le hace falta un pantalón, le hace falta una camisa, y yo tengo allí cuántas camisas tal vez, y yo no le doy un pantalón, una camisa de hermano, ¿podrá esa fe salvarme a mí? Entonces tenemos que pensar en eso, que la fe que tenemos en Cristo, que somos salvos por la fe, esa fe debe ser viva, porque la fe muerta no salva. Hay dos tipos de fe: fe viva y fe muerta. Ojalá que nuestra fe esté viva cada día y que nos movamos cada día a hacer la obra de Dios, a hacer las obras que Dios realmente quiere. Que Dios nos ayude, hermano, a entender que somos el pueblo de Dios y que Cristo nos ha redimido con su sangre para que anunciemos las virtudes, que anunciemos el Evangelio. Si tenemos la fuerza, yo quisiera, hermano, yo a veces me da tristeza y hasta lloro. Yo quisiera ser joven para yo trabajar en la obra de Dios como lo hacía antes, que no descansaba. Ese era mi deseo. Pero yo animo a que los hermanos que todavía tienen fuerza, que tienen ánimo, que Dios todavía los tiene con salud, que hagan la obra de Dios. El pueblo de Dios tiene esa responsabilidad. La responsabilidad no es venir a reunirnos solamente, es anunciar las virtudes de ese que nos ha salvado y que nos salva siempre, y que tiene plan de Dios, está abierto para salvar a todas las naciones. Que Dios nos bendiga y que Dios nos guarde. Vamos a dar, hermano, bienvenido con nosotros.